Buenas, el día de hoy vamos a trabajar siempre con la estructura secuencial. Tenemos un ejercicio de la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Este ejemplo que ustedes ven acá solo es para ver cuál es la fórmula de la hipotenusa. Bueno, comencemos con nuestro símbolo inicial. Comenzamos el ejercicio con la palabra inicio. Inicio. Luego tenemos que declarar lo que son sus variables. Declaramos las variables. Antes de declarar las variables vamos a analizar dicho ejercicio. Vamos a analizar dicho ejercicio. Ok. Revisemos el ejercicio. Crear un programa que encuentre la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Debe pedir al usuario que ingrese dichos datos. Bueno, nosotros sabemos que la hipotenusa la identificamos con la letra C. Entonces, para encontrar la hipotenusa tenemos que ingresar lo que es el lado A y lado B. Y todo esto es su fórmula. Es raíz A a la 2 más B a la 2. Esa es la fórmula. Entonces nosotros vamos a utilizar esta fórmula de la hipotenusa. Vamos a ver cuántas variables. Entonces, si para encontrar la hipotenusa tenemos que tener lado A, lado B, entonces aquí está una variable y otra variable. Y para almacenar el ejercicio, o sea, la fórmula, el resultado, lo tenemos que almacenar en la letra C o en la palabra hipotenusa, porque nosotros lo que queremos encontrar es la hipotenusa. Entonces voy a declarar esos datos. A es igual 0, coma, B igual 0. Estos nos, dentro de A y dentro de B nosotros vamos a ingresar datos. Y C va a ser la hipotenusa. Bueno, entonces aquí está la declaración de las variables. Luego tenemos que decirle al usuario que ingrese un lado. Vamos a decirle que ingrese lado A. Siempre la flecha que nos indica por dónde va nuestro flujo de datos. Entre comillas, ingrese lado A. ¿Y dónde lo vamos a almacenar? Lo vamos a almacenar en la variable A. Lo almacenamos en la variable A. Siempre el flujo de datos. Luego le queremos ingresar ahora lado B. Entonces, ingrese lado B. Y bueno, ¿dónde lo va a ingresar? En la variable B. Ok, ya ingresando los datos, ahora sigue lo que es el procedimiento. Y en este caso nuestro procedimiento es, la hipotenusa va a ser igual a raíz cuadrada de A a la 2 más B a la 2. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Para eso ocupamos este símbolo que es el proceso. Vamos a escribir que C va a ser igual. C va a ser igual a raíz. Y aquí A, como es el símbolo de elevación, o sea, para un exponencial, es este. A la 2 más B a la 2. Entonces aquí quedaría lo que es el proceso. Y así tiene que ser, miren. C va a ser raíz de A a la 2 más B a la 2. Esta es la fórmula, observen.
Y bueno, seguimos. Ya tenemos lo que es el proceso. Ahora falta mostrarle al usuario cuál es la hipotenusa. Mandamos una captura de pantalla o una muestra de pantalla. Y aquí le decimos, la hipotenusa es 2 puntos entre comillas, coma, y mandamos a llamar la variable que almacena la hipotenusa, que es C. Y aquí se mostraría el resultado en la letra C. Y por último el fin. Ahí quedaría nuestro ejercicio. Aquí quedaría el ejercicio. Vamos a hacer el segundo ejercicio sobre un empleado. Y dice, crear un programa que muestre como resultado el salario mensual de un empleado a partir de la lectura del nombre, horas trabajadas diariamente, precio por hora y el cálculo del sueldo diario. Ok, como aquí vamos a primero analizar qué variables son las que vamos a necesitar. Y comenzamos. Bueno, dice que muestre como resultado el salario mensual. Entonces coloco ese guión mensual. Eso hace referencia al salario mensual. Salario mensual. Estoy haciendo el análisis. Ustedes pueden abreviar siempre y cuando no dejen espacios en blanco, porque los programas, cuando ustedes dejan un espacio en blanco, tira un error. Lo pueden colocar pegado o con guión, ya sea guión así o guión así. Y bueno, dice que a partir de la lectura del nombre, quiere decir que vamos a ocupar la variable nombre. Estoy enumerando las variables que voy a ocupar. Luego dice que las horas trabajadas diariamente, entonces le voy a colocar horas diariamente. Lo que el empleado trabaja diario. Horas que el empleado trabaja diariamente. Y tenemos también, dice, el precio por hora. Entonces, precio por hora. Y aquí, precio por hora. Hago este análisis para que también se pueda entender. Y dice que el cálculo del sueldo diario. Entonces, el sueldo diario. Sueldo diario. Ahí analizamos lo que son las variables. Estas son las variables que nosotros vamos a utilizar. Entonces, análisis de variables a utilizar. Este es el análisis de variables a utilizar. Y bueno, lo voy a hacer de manera aparte todo el análisis de los procesos. Análisis de procesos. O sea, los procesos que yo voy a utilizar dentro de mi programa. Entonces, análisis de procesos a utilizar. Que prácticamente serían las cosas que vamos a utilizar en cuanto a ya sea un cálculo, etcétera. Bueno, aquí vamos a hacer. Vamos a empezar. ¿Cómo se calcula el salario mensual? Bueno, el salario mensual se calcula de la siguiente manera. Para nosotros poder calcular ese salario mensual, ocupamos del salario diario, obviamente. Y ocupamos multiplicarlo por 30, que serían 30 días. Ese es nuestro primer análisis. Bueno, la lectura del nombre solo es ingresar el nombre.
Horas trabajadas diariamente, pues no se sabe cuánto va a trabajar diariamente. Y precio por hora, pues vamos a pedir que ingrese el precio por hora. Y el cálculo del sueldo diario, bueno, ¿cómo se calcula el sueldo diario? El sueldo diario se calcula por las horas que trabajó. Vamos a ver acá. Sueldo diario se calcula por las horas que trabajó diariamente. Sería horas que trabajó diariamente por el precio por hora. Precio por hora. Ok, entonces aquí quedaría el análisis, porque lo demás solo es ingresar datos. Vamos a comenzar el programa. El inicio. El inicio de mi programa, obligatoriamente. Y luego la declaración de variables. La declaración de variables. Aquí más adelante nosotros vamos a programar y vamos a utilizar lo que se llaman tipos de datos, la identificación de la variable que vamos a utilizar. Por ejemplo, si vamos a utilizar una variable que es de texto, pues tenemos que indicarle que esa variable solo va a ser de texto. Si vamos a utilizar otra variable que sea, digamos, de números flotantes, pues tenemos que decirle que vamos a ocupar una variable que sea de número flotante. Entonces aquí tenemos que declarar el nombre, que es lo que estamos pidiendo. Vamos a ver, nombre, las horas diariamente. Aquí podemos declarar todas las variables que vamos a utilizar o las podemos declarar en los procesos, solamente cuando estamos trabajando en procesos. Bueno, vamos a revisar estas variables que no recuerdo cómo se llaman. Horas diariamente. Horas diaria. Luego, precio por hora. Precio por hora. El salario diario y el salario mensual. Siempre van divididas por coma. Salario mensual. Salario diario. Bueno, estas creo que no las voy a declarar acá. Cuando estoy trabajando con procesos y las variables son con procesos, obviamente, no necesariamente tengo que colocarlas aquí arriba, ya que abajo las voy a declarar. Ya que esto es una declaración también. Le estoy asignando un valor a esta variable. Y de eso se tratan las variables, de asignarles un valor. Bueno, entonces las más importantes, el nombre, la hora diariamente y el precio por hora, ¿verdad? ¿Cuánto trabaja al día? ¿Cuánto le cuesta la hora? Y el nombre del empleado. Son los datos que vamos a ingresar. Vamos a empezar a pedirle al usuario. Entonces acá, ¿qué le vamos a pedir al usuario? Que ingrese su nombre. Aquí le vamos a pedir al usuario ingrese su nombre. Y el usuario lo va a ingresar en la variable nombre. Entonces utilizamos. ¿Y en qué variable se va a almacenar es? ¿Qué variable vamos a utilizar para ingresar el nombre? La variable nombre. Aquí le colocamos nombre. Ahí va a ingresar su nombre en esa variable.
Seguimos pidiendo al usuario y ahora le tenemos que decir, obviamente tenemos que saber cuánto trabaja diariamente, entonces le vamos a pedir cuánto trabaja diariamente. Ingrese las horas que trabaja diariamente. Y luego, ¿en qué variable lo vamos a almacenar? Lo vamos a almacenar en la variable horas diariamente. En esa variable lo vamos a almacenar. Entonces acá lo vamos a almacenar. Horas diariamente. Siempre hay que tener cuidado con respecto a la declaración de variables, ya que lo que utilicemos acá lo tenemos que utilizar en el resto del ejercicio. Horas diariamente. Ahí vamos a ingresar dicha variable, dicho dato. Ingresa las horas que trabaja diariamente. Siguiendo, ya ingresamos el nombre y ya ingresamos las horas que trabaja diariamente. Ahora tenemos que preguntarle cuánto le pagan por hora. Aquí le vamos a decir cuál es el precio que pagan por hora. Porque recuerden que lo que gana un gerente no puede ganarlo una secretaria. Entonces aquí va a cambiar un poco. ¿Y dónde lo vamos a almacenar? Bueno, aquí en esta variable P-hora, porque es el precio por hora. Aquí seguimos. P-hora. Y bueno, ya ingresamos lo más importante, su nombre, las horas que trabaja diariamente y cuánto le pagan por hora. Ahora viene lo que son los procesos. Primer proceso, para nosotros saber el salario mensual tenemos que saber cuánto gana diario, ¿verdad? Cuánto gana diario. Entonces vamos al primer ejercicio, a la primera fórmula o la primera declaración del proceso, que sería salario diario. Salario diario va a ser igual a horas diariamente por P-hora. El salario diario va a ser las horas que trabaja diariamente por el precio que pagan por la hora. Esto ustedes por lógica tienen que resolverlo. No necesariamente tengo que explicárselo, sino porque me imagino que ya han trabajado en la clase de matemáticas y ahí ven ejercicios así. Bueno, entonces ya tengo lo que es mi salario diario. Ahora, para saber el salario mensual, tengo que tener mi salario diario y multiplicarlo por los 30 días, que por lo generalmente es un mes, ¿verdad? Entonces acá sería otro proceso para saber el mensual. Y aquí sería salario mensual. Salario mensual es igual a salario diario por los 30 días que trae el mes. Y bueno, ya tenemos todos nuestros datos. Ahora solo falta mostrárselos al usuario por medio de una captura de pantalla, una muestra de pantalla, una salida de pantalla o como le quieran llamar. Bueno, entonces le vamos a decir el empleado, observen bien acá, el empleado entre comillas, coma, nombre, coma. Cuando yo ponga esto entre comillas es lo que se va a mostrar y se va a mandar a llamar la variable donde se almacenó su nombre. Entonces aquí puede ser el empleado Maricel, ahora entre comillas, gana diariamente
coma. ¿Cuál es el salario diario? Aquí, S-diario, coma. Cuando estamos utilizando varias variables en una, entre textos y todo eso, se tiene que colocar así. Bueno, el empleado Maricel gana diariamente unos 200 lempiras, digamos. Y mensualmente gana, entre comillas siempre. Y por último, el sueldo mensual. Sueldo mensual. Entonces aquí quedaría nuestro ejercicio. Miren, entre comillas el texto y las variables separadas por coma. Entonces aquí finaliza nuestro ejercicio con la palabra fin. Inicio y fin. Todo programa tiene su inicio y su fin. Entrada, salida. Entrada y salida de datos. Entrada, proceso y salida. Eso es programación. Y ahí quedaría el ejercicio.